Bueno, la reunión de delegado fue convocada para informar todo lo que aconteció en el plenario de secretarios generales y también en el Congreso de CETERA, informar cuáles son las medidas que se han resuelto y también para resolver qué otras medidas adoptamos, entendiendo que algunas de las cosas que se han resuelto son insuficientes. Entonces, la reunión tiene un doble carácter: escuchar los informes, debatir y tomar las propuestas, pero luego también poder pasar a tomar algunas resoluciones que son importantes para que avancen. Bueno, les decía, la primera cuestión que tenemos que colocar es que efectivamente hemos iniciado la segunda parte del año con un parazo de 48 horas que realmente fue muy importante en toda la provincia, a pesar de que las 48 la convocamos solo los UTEBA multicolor, y un gran paro el día 11. Algo de esto ya balanceamos en la asamblea y demás, pero es importante porque el gobierno respondió a estas medidas y a estos planteos dando un portazo, ¿sí? En ese punto es importante que le expliquemos esto a los compañeros, también a los padres, en la medida que uno pueda tener un diálogo, para explicar que hasta los temas más elementales que se le llevaron al gobierno, tanto en el plano de la paritaria nacional como de la provincial, fueron respondidos con un rotundo no. No es que siquiera, bueno, se abrió un debate y hubo algún planteo para considerar que se pensó que era insuficiente o lo que fuera, no. La respuesta fue tajantemente no. Esto empezó con el planteo del ministro Bullrich, ministro de Educación de la Nación, planteando que no hay ningún motivo para reabrir la paritaria nacional porque tanto en el plano nacional como después repitieron en la provincia de Buenos Aires, según ellos, los salarios docentes le han ganado a la inflación. El aumento recibido fue por arriba de la inflación y por lo tanto no hay motivo para reabrir. Pero ni siquiera en el plano nacional abrieron el debate para otras cuestiones. Ustedes recuerdan que la paritaria nacional fue aceptada por los 5 sindicatos y en ese punto no es que el gobierno pueda aludir que son sindicatos intransigentes, al contrario, le aceptaron la paritaria nacional, nosotros hemos hecho enormes críticas, pero hicieron una serie de planteos. Por ejemplo, ¿qué pasa con la continuidad de los planes socioeducativos? Que había una promesa de continuidad y la gente sigue al día de hoy sin cobrar. De hecho, en este momento están los compañeros de los CA y los K en la jefatura, ahí viendo si no agarran del cuello al secretario de Política Socioeducativa del distrito para que explique por qué la gente sigue sin cobrar hace meses y meses. Entendemos que más bien juegan a que se terminen de disolver esos programas. Eso, la posibilidad de hacer eso, ¿qué se los da? La precariedad de los programas, que justamente no están en ninguna planta en forma permanente. Entonces, justamente en todos esos programas nosotros ¿qué planteamos? Que en la medida que se ha demostrado que son importantes, que son útiles en distintos aspectos, tienen que tener una incorporación estable a las plantas, a los estatutos en cada una de las provincias, para que no puedan barrerlo de un plumazo cuando cambie una gestión. Justamente ese es el punto de la necesidad de la estabilidad. Pero el gobierno tampoco respondió a otro problema, que es que en algunas provincias el mínimo de bolsillo para el maestro de grado, en lugar de estar, no es el caso de la provincia de Buenos Aires, pero en lugar de estar siendo liquidado por cargo, está siendo liquidado por docente. Entonces no le pagan, si el docente trabaja 2 cargos, no le pagan ese mínimo para el maestro de grado en cada cargo, sino que dicen, bueno, no, le pagamos el básico y las bonificaciones que acá pagamos, pero no hace falta pagarle la garantía porque ya llega al mínimo de bolsillo. ¿Se entiende? Es todos los problemas que traen este tipo de acuerdos que nosotros cuestionamos justamente porque como no establecen básicos, le dan luego la posibilidad a los gobiernos provinciales de hacer lo que quieren con la composición del salario. Justamente es la crítica que nosotros venimos haciendo, bueno, desde que con la ley federal se dispersó
el sistema educativo se provincializó y dejó de haber ni siquiera la posibilidad de discutir un básico unificado nacional. Y esto es un problema que volvemos y volvemos porque cada vez se hace más evidente. Tampoco el gobierno respondió, o respondió muy mal, al problema de la modificación de la ley jubilatoria. Quiero que presten atención a esto, para ser precisos en las informaciones que le damos a los compañeros. Ustedes saben que a nivel nacional hay un régimen, una ley jubilatoria especial para los docentes que han trabajado o para el sistema educativo nacional o en las cajas provinciales que se han transferido a la nación. O sea, todo lo que está en el régimen del ANSES, ¿sí? Ese régimen, que en su momento tenía un régimen especial, luego con la privatización de las jubilaciones se eliminó esa jubilación especial que tenían los docentes y luego hace unos años se recuperó una parte de ese régimen, no todo, un pedacito de ese régimen, es el que establece que los docentes que se jubilan por ANSES se jubilan con 57 años de edad las mujeres y 60 años de edad los hombres, ¿sí? No es lo mismo que el régimen común, que ustedes saben que es de 60 y 65 años. Cualquier trabajador de otro gremio se jubila con 60 y 65. Para el régimen nacional docente son 57 años las mujeres, 60 los hombres, y la jubilación se calcula sobre la base del 82% del último sueldo. 82% del último sueldo. Esto quiere decir que aquel docente que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires pasa, es uno de los que tiene la caja transferida, la gente el último mes que va a trabajar, si puede, toma 3 cargos. ¿Por qué? Porque le van a calcular la jubilación sobre el 82% del último sueldo. ¿Cuál es el problema de eso? Porque si yo digo esto y no digo lo que viene a continuación, más de ustedes pensarán que eso es una ventaja en relación a nuestro régimen. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que no es móvil. Que el aumento de esa jubilación luego se hace de acuerdo al porcentaje de incremento que se le da a todos los jubilados 2 veces al año. ¿Se entiende? Y por lo tanto, ustedes piensen que la jubilación mínima está en 6.300 pesos más o menos, y que justamente cada vez más jubilados cobran la mínima porque año a año, en lugar de aumentarse de acuerdo a la inflación, se va aumentando 11% en un semestre, 10% en el otro, que es más o menos lo que ha venido pasando. Entonces, cuando se aprobó esta ley nueva, esta última parte, peor era. Como se hacía con una composición que tomaba en cuenta los básicos, los aumentos del último año y demás, ese índice de cálculo para los docentes llegó a dar negativo, que se armó un revuelo enorme de los docentes nacionales, de los jubilados hace 3 años atrás más o menos, se armó un revuelo enorme porque ese índice era un absurdo total, lo tuvieron que eliminar y dejar el índice de actualización de las jubilaciones comunes, ¿sí? Entonces, a lo largo de los años, esa jubilación se va achatando, ¿se entiende? Porque no es móvil, no tiene movilidad. En cambio, en la provincia de Buenos Aires aumenta el básico y las sumas remunerativas y la jubilación aumenta. ¿Se entiende? Nosotros no perdimos la movilidad, sí el régimen nacional. Bien, ¿qué está pasando con este régimen nacional? El gobierno está de la mano de la modificación de la ley esta que sacó de reparación a los jubilados, entre comillas. Algunos artículos de esa ley plantean ir armonizando las condiciones de las cajas que están transferidas. Por ejemplo, hay cajas que están en el ANSES y que todavía mantienen algunas características de la caja provincial, ¿sí? Entonces, ir armonizando edad, ir armonizando formas de liquidación con el régimen nacional, y han dejado abierta la puerta de modificar ese régimen nacional y de aumentar la edad jubilatoria y llevarla a los 65 años, ¿sí? O sea, la última reunión que hubo de los sindicatos nacionales con el gobierno, quedó planteado el problema de que no descartan que el gobierno pretenda avanzar con una modificación de esa ley jubilatoria nacional docente. ¿Se entiende?
¿Esto qué impacto tiene sobre nosotros? Bueno, en principio todavía ninguno directo, ¿sí? Digo para que seamos claros. Sobre el IPS, sobre nuestra ley jubilatoria provincial, todavía no tiene un impacto directo. Porque si bien la ley esta de reparación a los jubilados habla de la armonización, obliga a la armonización a aquellas cajas que reciben aportes del Estado Nacional. Y el IPS, si bien recibió hace unos años, ¿se acuerdan que justamente entró en peligro el tema? Recibió algunos aportes del Estado Nacional, luego dejó de recibir, es superavitario. Entonces no está en este momento en esa línea de zarpazo directo. Sin embargo, seríamos unos ilusos completos si nos quedamos de brazos cruzados. ¿Se entiende? O sea, que lo que yo estoy diciendo que no nos afecta, para dar bien la información, van a decir, no, mañana modifican. No, mañana no modifican nada. Sin embargo, sabemos que es un objetivo. Y que ni hablar, porque ustedes se dan cuenta que estamos muy lejos del régimen nacional. Estamos en 50 años nosotros, ¿sí? Y en un porcentaje que si bien es menor, se va actualizando. Entonces, lo que es bueno en un caso, tiene sus ventajas y desventajas. Pero nuestro régimen es muy necesario que lo defendamos. Entonces, hay que establecer que efectivamente uno de los temas que está en danza, hay que poner la alerta, sin alarmismo, pero con claridad, es que efectivamente es uno de los temas que está en discusión para el gobierno. Algunos datos previos ya hay. Por ejemplo, ustedes vieron las jubilaciones de oficio, que ahora se pararon, pero sin embargo no dejaron de ser un cimbronazo para muchos compañeros. Vieron que está habiendo algunos problemas con algunas de las jubilaciones, en los cálculos, casualmente se equivocan en calcular el mejor cargo, casualmente. Todo el tiempo hay algún problema de ese tipo. Entonces, nos corresponde, y queremos colocar muy fuerte, la alerta sobre el régimen jubilatorio, que todo el mundo tenga claro que este es un tema que si bien no aparece con un ataque directo, sí está en la agenda y aparece con muchos síntomas alrededor que hay que empezar a comprender. Entonces este es el tema del plano nacional. Y en el plano provincial, bueno, ya saben, el gobierno dijo no a nada de lo que se le planteó, cuando incluso los gremios habían ido a plantear algo que nosotros no compartimos, que simplemente el blanqueo de la suma de 1.800 pesos al básico, que ya es remunerativo, o sea que ya percibe, ya lo cobran los jubilados y demás, simplemente el reclamo era incorporar esos 1.800 al básico. Nosotros decíamos, esto es completamente insuficiente, no tiene nada que ver con la realidad, sin embargo el gobierno dijo no incluso a eso. Bueno, por lo tanto, esto llevó a todo un debate. En la asamblea nosotros votamos llevar como mandato un plan de lucha con paros progresivos y demás, y en el plenario de secretarios generales nos encontramos con el planteo de ratificar era el planteo que hizo la conducción provincial, estaba varada en el plenario, de plantear ratificar un paro provincial de 48 horas sin fecha. No tiene fecha, hay un paro pendiente que ya va varias semanas pendiente, o sea, paro flotante, y llevar al plenario del secretario, al Congreso de Cetera el mandato de 2 días de paro nacional, el 24 y el 2. Y llevar una tercera fecha de paro sin fecha por si no había una respuesta. Eso es lo que votó SUTEBA como mandato a Cetera, porque por supuesto la moción que nosotros hicimos fue rechazada, ¿no? Ahora, cuando van al Congreso de Cetera, la cosa fue peor, se fue disolviendo más. Entonces, en el Congreso de Cetera, finalmente lo que votan como mandato es el paro nacional del 24, digamos, el que es lo que está en firme, el paro nacional del 24, donde todavía no han anunciado si va a ser con movilizaciones o a dónde, primer tema. Segundo tema, la participación en la marcha federal que convoca la CTA, que la marcha federal es entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, sale de 5 provincias, vienen algunas columnas,
y el 2 desemboca en un acto en Plaza de Mayo. Esas columnas se juntan en 2 puntos previamente, que son Avellaneda y La Matanza. No sabemos si ese desembarco en La Matanza va a ser el primero, el día anterior, y de ahí el 2 salir, es lo más probable, y seguramente va a haber algún tipo de acto aquí. Cuando tengamos más detalles se los vamos a ir informando, pero el 2 sí está claro que todo esto termina en la Plaza de Mayo. Lo que votó Cetera, por eso ustedes vieron que UDA, ahora la DAC, que es donde está la FEB, habló claramente de un paro el 2. Sin embargo, Cetera, si ustedes ven la resolución, no lo votó así como paro nacional. Cetera lo votó más indefinido. Votó, bueno, una jornada con movilizaciones, ceses de tareas, paros provinciales, En nuestra impresión es que efectivamente no quieren ir al choque en una cantidad de provincias, por lo tanto no le quieren dar este formato un paro nacional, aunque supongo, quiero creer que su tema provincia va a convertir el 2 en un paro provincial, al menos, ¿sí? En un paro en regla. De ese tercer paro ya no quedó nada, de ese tercer paro sin fecha no quedó ya ni en el calendario, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, así que esas son las medidas que están planteadas. En nuestra caracterización es claro que el gobierno se juega a tratar de avanzar con el ajuste, pero a la vez tiene sus dificultades. El tema de las manifestaciones populares que ha habido numerosísimas contra el tarifazo y el tema de que ayer finalmente la Corte tenga que intervenir políticamente y colocarle, digamos, un límite ese fallo a ese tarifazo. Sin embargo, no para voltear el tarifazo, es un salvataje al gobierno para que justamente pueda rearmarse y viabilizar en una segunda fase el tarifazo, que no se lo puedan voltear, ¿se entiende? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, pero que haya tenido que intervenir la Corte y demás, no se nos escapa que también es un golpe a la propia política del gobierno en ese sentido, y muestra, digamos, la Corte le ha dado la posibilidad de retroceder sin que parezca una derrota completa y rearmarse para volver a la carga. En este punto, uno de los temas fundamentales es que sigue habiendo despidos, sigue habiendo suspensiones en la industria, hay una situación que es muy seria. Vemos cómo todo lo que tiene que ver con infraestructura, comedores y demás, hay que ir a arrancárselo al gobierno. No hay, digamos, ningún despliegue de recursos en este sentido, y que por lo tanto acá la forma de reabrir la paritaria, la forma de lograr nuestros reclamos, no es otra que dándole una enorme continuidad al plan de lucha. No tenemos otro mecanismo. A la vez, el plan de lucha le frena al gobierno la posibilidad de actuar sin oposición, y por esto es importante que intervengamos. Lo que hemos discutido en relación a las cuestiones que vienen es lo siguiente. Con la seccional multicolor, la propuesta que charlamos, que proponemos, que queríamos analizar, era, en primer lugar, el tema de reclamarle, obviamente, al Frente Gremial, al SUTEB y demás, que le pongan fecha a ese paro de 48 horas, porque no podemos tampoco hacer el paro nacional y que parezca que el tema de la provincia queda sin golpearlo fuertemente. Que le pongan fecha, nos parecía lo más lógico que lo pongan para la semana que viene y que entonces sea 23 y 24. Si el gobierno no lo hace, nuestra propuesta es organizar una movilización, sin embargo, a La Plata, porque nos parece importante seguir golpeando con los problemas. No en el marco por ahí de un paro, pero sí como una actividad gremial, y después al día siguiente hacer el paro nacional, ¿no? En este punto, para golpear todos juntos. Y después, en este punto, la idea es discutir, volver a reunirnos,
El 24 la idea es hacer un nuevo plenario provincial de delegados para que discutamos con los delegados de toda la provincia y ver, en función de analizar la situación en todos los distritos y en la provincia, qué nuevas medidas nos vamos proponiendo, además de esto del 2 y además de intervenir con nuestros reclamos, nuestro programa en eventualmente en la marcha federal. Entonces, este es uno de los temas que queda planteado. Un último tema que quiero colocar, así después no es necesario volver a tomar la palabra sobre este punto, es el tema de la evaluación educativa. Lo más preocupante de todas estas reuniones que atravesamos es que la conducción provincial del SUTEBA no dijo una palabra sobre la evaluación educativa, a pesar de que todos los secretarios generales de la oposición lo colocamos como una preocupación y nuestro rechazo y bueno, una serie de consideraciones, ni una palabra, lo cual nos deja de darnos una pista sobre el tema de que vamos a tener que intervenir muy fuertemente todos nosotros en este sentido. El primer tema es tenemos que entender de qué se trata. Todos ustedes saben que está empezando a bajar en las escuelas los documentos que convocan al plan Aprender 2016, que básicamente consiste en lo siguiente. Consiste en una evaluación que se va a hacer a los alumnos el 18 y 19 de octubre. El 18 de octubre se va a evaluar a los alumnos de tercer grado y tercer año en forma muestral. Esto quiere decir que no va a ser en todas las escuelas, va a ser en algunas. Y también el 18 de octubre se va a evaluar a los sextos grados y los sextos años, pero esta vez en forma obligatoria, en forma censal, a todos los estudiantes de sexto y sexto de todo el país. Y para el caso de secundaria, esto sigue, tanto para tercer año como para sexto, el 19, porque le toman otras materias más. El 18 dicen que va a ser con suspensión de clases para darle la importancia que tiene el punto, y los docentes que no estén directamente afectados porque no les toca tomar la evaluación van a tener que participar en una jornada de concientización sobre la autoevaluación institucional. Pero además van a tener que responder una suerte de encuesta, que también van a tener que responder los estudiantes. Muy bien. Todo esto que es presentado con moñito, con la idea de que qué bueno que necesitamos estos instrumentos para entender dónde están las dificultades y demás, nosotros entendemos que es el primer paso para ir avanzando en un proceso de evaluación que luego termine. En primer lugar, analizando a los chicos para decir que si andan mal somos los docentes los culpables, claramente, lo primero que van a decir. Pero lo segundo es ir avanzando en la cuestión de la evaluación sobre los docentes en el sentido que nosotros cuestionamos, porque a nosotros todos los años nos evalúan, nos califican, los directores nos citan, nos dicen, nos cuestionan, nos asesoran, lo que fuera, estamos permanentemente siendo evaluados. El punto tiene que ver con una evaluación que responde a otros fines y no a las cuestiones que tienen que ver con cómo mejoran el funcionamiento escolar, sino con cómo avanzan en una suerte de salario por mérito, de salario diferenciado y demás. Entonces esto es muy grave y nosotros queremos poder analizarlo a fondo. Por eso el día 6 de septiembre vamos a hacer aquí una jornada de análisis, de formación y de debate sobre este tema de la evaluación educativa. Va a ser de todo el día. Y va a ser para todos los docentes que quieran participar. Así que desde ya, ¿por qué? Porque queremos que en primer lugar todos, empezando por los delegados, pero todos sepamos y tengamos la posibilidad de analizar por nuestra cuenta de qué se trata esto. Y sobre esa base tomemos medidas, las que entendamos que hay que tomar, ¿se entiende? Pero no podemos plantearnos qué medidas vamos a tomar si no tenemos una claridad y no vamos ganando a nuestros compañeros a la claridad de lo que esto representa. Entonces, el 6 de septiembre vamos a hacer esa jornada, así que desde ya les planteo que se empiecen a inscribir.
va a ser con inscripción aquí en el segundo piso, pues personalmente, por teléfono y demás, porque en la medida en que vayamos viendo si hay muchas inscripciones, también vamos a ver si tenemos que modificar el lugar, ¿sí? Entonces, esto es un tema. Luego, les digo rapidito otras actividades que hay planteadas para que lo agenden, que son las siguientes. El día 26 a la mañana, a las 8, Marta. Sí, de 8 a 12. De 8 a 12, acá hacemos un encuentro para los bibliotecarios. Los bibliotecarios tienen, entre otras cosas, un problema que es que les están quitando el día del bibliotecario de un modo completamente arbitrario. Así que, bueno, entre muchos otros temas que tienen que analizar, van a analizar esa situación. Luego el 30, y justamente en función de meter nuestra opinión sobre la evaluación educativa, vamos a reunir a los equipos directivos de las escuelas. De 8 a 12 a los equipos directivos de primaria, inicial, especial, adultos. Y de 13 a 17 a los de secundaria y técnica. Porque como a los directores los están citando para bajarles líneas sobre qué buena que es esta evaluación, y no solo para bajarles líneas, sino que los directivos o quien el director designe como veedor de esta evaluación van a cobrar 2.000 pesos. Y los aplicadores, o sea, los docentes que van a tomar la evaluación van a cobrar 1.000 pesos. Es bajada de línea y tratar de comprar, ¿sí? Bajada de línea y tratar de comprar. Entonces, ¿qué queremos? También ir colocando nuestra propia opinión y que todos aquellos que tienen ya una visión crítica del tema puedan tener las herramientas para desenvolverlo y para empezar a oponerse a esto. Luego me está faltando una fecha que me olvidé. Antorchas hoy. Comisión de Infraestructura y Antorchas. Y hoy tenemos dos cosas. Una marcha contra las tosqueras, que es un problema muy serio allá en la zona, bueno, es muy serio en todos lados, pero aquí está denunciado el tema por una organización que encabeza una madre que perdió a su hijo, que se llama Ninfa, y que nosotros venimos acompañando en toda la lucha también contra el SEAMS, por el cierre del SEAMS y demás. Así que hoy la cita es a las 6 en la estación de Catán. A las 6 en la estación de Catán, es una marcha de antorchas, y también a las 6 de la tarde se reúne la Comisión de Infraestructura en la media 17. Media 17 de la Ferrer, cerca del Aeroclub. Les cuento que hoy a la mañana algunas escuelas tuvieron que ir al consejo por problemas de infraestructura, lógicamente. Ayer fuimos también con otra escuela, pero la idea de la reunión de hoy es discutir una acción más de conjunto de todas las escuelas que tengan problemas, así que aquellas escuelas que tienen temas pendientes no dejen de acercarse, y si no pudieran ir, acá están los compañeros Ángel y Juan, no dejen de conectarse con ellos para ver si también entra en agenda el tema, ¿sí? Y lo último, y con esto cierro, es lo siguiente. Ustedes, bueno, dos cosas son importantes. Una, saben que el viernes 12 participamos en una movilización que tenía carácter nacional en todas las provincias del país por la libertad de Belén, una joven tucumana presa por haber tenido un aborto espontáneo, lo cual es ya el colmo del absurdo, de la injusticia de este país sobre las mujeres y sobre las mujeres pobres y trabajadoras y demás. Le dieron una condena de 8 años de prisión por un hecho que ni siquiera pudieron corroborar. Una situación inadmisible de cualquier punto de vista. Bueno, esa movilización tuvo un gran impacto y, bueno, finalmente la liberaron hace 3 días a Belén, lo cual entendemos que forma parte también de una pequeña conquista del movimiento contra todo tipo de violencia hacia la mujer, así que lo quería rescatar. Y lo otro que les digo, lo último que les quiero plantear es el tema
tema siguiente, con reconocimientos médicos. Ustedes saben que uno de los días del inicio de 48 horas hicimos una marcha a la prestataria. Saben que la prestataria ha tenido más cambios todavía que los que tenía antes, que ahora se dividió el lugar de las juntas médicas del lugar donde se saca la carpeta, la licencia común. En ese lugar de las juntas médicas viene gente también de otros distritos del conurbano y han cambiado los mecanismos, hay guardia de seguridad en la puerta, no dejan ingresar a los acompañantes. Bueno, esto viene de la mano de toda una orientación de ir cercenando, ¿sí? Las licencias, de ir cercenando los cambios de funciones, de ir poniendo cada vez más obstáculos para esto. Ese mismo día también luego fuimos al consejo escolar y allí nosotros quedamos en dirigir un planteo integral sobre el tema de la prestataria, que bueno, que llevamos, que estamos haciendo público, que les pedimos que efectivamente hay copias, que se lo lleven, porque forma parte de todo un pliego de reclamos integral, que por supuesto empieza porque se reestatiza el sistema de reconocimientos médicos, pero mientras esté esta prestataria, todo un planteo contra cualquier tipo de arbitrariedad. Y en ese sentido les pedimos que toda situación de maltrato, de problema que haya en la prestataria, traigan la denuncia. Necesitamos la denuncia, el caso concreto. A esta compañera le pasó tal cosa. Porque con las denuncias en la mano tenemos posibilidad, por ejemplo, de que saquen a los médicos que actúan mal. ¿Se entiende? Entonces, obvio, no es la modificación de todo el sistema que queremos, pero bueno, por lo menos sacamos del medio a uno que está jodiendo. ¿Se entiende? Pero sin las denuncias no podemos avanzar en ese sentido. Y estamos pidiendo una reunión provincial porque la mesa que teníamos de debate para resolver problemas aquí no está funcionando. Con lo cual, bueno, forma parte también de los problemas que a nivel provincial queremos colocar. Bueno, esto después si me queda algo más, hay muchas cosas, pero seguro me está quedando algo más. Ah, sí, y muy importante también, hay un petitorio de los docentes y de los estudiantes de las escuelas técnicas. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que el municipio, haciendo gala de una demagogia enorme, anunció como si fuera una concesión de ellos el tema del comedor escolar para los alumnos de las escuelas técnicas. Por supuesto que esto no tiene nada que ver con algo que graciosamente el Consejo esté otorgando, sino que tiene que ver con un reclamo y una lucha de muchísimo tiempo de las escuelas técnicas, que ponen en evidencia en un distrito donde hay 14 escuelas técnicas, que eso no pasa en ningún otro lado de la provincia, ponen en evidencia efectivamente lo que cuesta que un alumno pueda sostener su escolaridad en una escuela técnica si no tiene los recursos para ello, porque es una escolaridad cara la de la escuela técnica, en materiales, en viajes y también en comida, porque los chicos están todo el día. Por lo tanto, si bien todos los chicos de todos los niveles tienen que tener derecho a poder acceder al comedor, acá se hace más evidente el problema, se pone más de relieve, digamos, y esto era un reclamo de mucho tiempo. Bueno, el Consejo anunció con bombos y platillos que lo largaba con una supuesta plata del municipio, que sabemos que no es tal plata del municipio, sino es una redistribución de los cupos que reciben de la provincia, pero, detalle, no se dio cuenta de algunos pequeños problemas. Por ejemplo, que las escuelas técnicas, la mayoría no tienen comedor. La mayoría no tienen cocina apta para cocinar una comida caliente. La mayoría no tiene mobiliario, todo lo que ya conocemos. Por lo tanto, el tema es que en muchos casos ese anuncio todavía no ha pasado de los papeles. ¿Por qué? Y porque no hay los elementos para que eso efectivamente se pueda utilizar, y además porque en muchos casos se han pretendido reemplazar por un sándwich, alguna cosa muy intermedia que no, claramente no es la comida caliente que necesitan los chicos, nutritiva, etcétera, para sostenerse todo el día en una escuela. Entonces, bueno, hay un petitorio que hemos elaborado con los compañeros del sector, así que les pedimos que todos los que trabajen en técnica se lo lleven, pero que también se pueda firmar en otros niveles, porque el reclamo es correcto y también forma parte de poner un poquito de relieve que el municipio tampoco puede hacerse. A partir de sus autoridades se pueden dar el corte de
de otorgar ciertas reivindicaciones que en realidad no están otorgando, sino que no son el resultado de una lucha, de una necesidad y de justamente un reclamo muy sentido. Así que bueno, esto para que lo tengan, después si surge algo lo volvemos a colocar porque hay muchos temas que han ido surgiendo en este último periodo. Así que bueno, dicho esto, cerramos el informe y abrimos la lista para que todos los compañeros que quieran intervenir, hacer preguntas, explicar los mandatos o lo que han discutido en sus escuelas puedan hacerlo y por lo tanto que salgamos con medidas para adelante. Gracias.